Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al mensaje que hoy tiene el Señor para nosotros. Un versículo dice, o por lo menos te leo una parte: mas si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas. Hay una parte de un versículo que dice así. Alguien decía, necesitamos más padres, menos predicadores, menos profetas, menos apóstoles. Un amigo pastor decía, los planes de Dios no se terminan contigo, siguen en los que vienen detrás de ti, tus hijos, tus nietos y aquellos hijos que Dios va a poner en tu camino. Y ahora este versículo que comencé leyendo está en Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, hablaba allí a sus discípulos en primer lugar y a aquellos que estaban allí en esa congregación. Y más bien mostraba esa diferencia para contrastar el amor de un padre y el amor de nuestro Padre Celestial. Nosotros siendo malos, siendo pecadores, siendo falibles porque fallamos, hay un contraste tan grande y aún así hacemos buenas cosas para nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios hará por nosotros? Ese Dios santo, perfecto. Porque dice, aún siendo malos. Y cuán noble tarea ha tocado a aquellos que son padres. Y cuánto esfuerzo requiere. Jesús lo tenía bien claro. Cuánto nos equivocamos los padres. Cuántos errores cometemos. Padres que de todas maneras buscamos dar aún sin esperar recibir. No es que decimos yo te doy, pero bueno, más vale que me devuelvas. Y cuando recibimos hasta nos sentimos que no somos dignos de tanta honra. Quizás algunos de los padres hoy recibieron un regalito y decían, no era para tanto. Pero sí nos gusta, ¿verdad? Un regalito, ¿sí? Así como para hacernos los humildes decimos, no te hubieras molestado. Pero es lindo recibir un regalo. En fin. Un padre sabe dar buenas dádivas también. Sabe dar amor, protección, techo, ropa, calzado, alimento. Da enseñanza, trata de darle un buen futuro a sus hijos. Queremos dar honra al nombre de nuestros hijos. Damos disciplina, intentamos vestirnos como héroes cada día, ser un amigo, ser una ayuda. Intentamos volvernos como niños para poder entenderlos, para poder estar, quizás entender lo que les pasa, pero eso no es suficiente. Necesitamos también darle el ejemplo. Ser padre va más allá de solo lo material y sería quizás fácil si tan solamente fuese lo material. Un padre es aquel que también da aquello que no se ve. Tiene la responsabilidad de dar lo intangible, lo que va por dentro, lo que perdura, lo que va a durar toda la vida, lo que los hará crecer, los hará arraigarse en este mundo aún. Y los ejemplos de los padres tienen mucho más efecto sobre el aprendizaje de un niño que cualquier libro académico. Es mucho lo que el padre va a hacer, lo que el hijo va a ver que el padre haga, tiene más efecto que aún lo que podrían enseñarle quizás en las escuelas acerca de los padres. El respeto lo van a aprender en el hogar. Ellos van a observar todo el tiempo nuestras acciones. La forma de hablar influye mucho en la crianza de nuestros hijos. Lo moral
la moralidad que hay en el hogar, la enseñanza del bien y el mal. Hay una frase que aún quizás como que se ha establecido, que dice: haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Y aún justificando errores, malos actos, nosotros debemos afianzar lo que hacemos con lo que decimos. Tienen que ir en concordancia. Los niños, como decía, van a aprender a comportarse según lo que ven, según las acciones de los padres. Ellos están copiando y pegando todo el tiempo. Van a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Después vas a ver que de pronto ellos hacen lo mismo que yo hacía. O que yo hacía: mira, se mueve como él, camina como él, habla como él, hace los mismos gestos. Y sí, bueno, hay algo, una genética, y hay algo que ha ido copiando durante todo el tiempo. Y eso lo hace de forma natural. El gritar, el insultar, el comportarse de forma agresiva, todo eso van a imitar nuestros hijos. Después vamos a decir: ¿y por qué él es agresivo? ¿Por qué él es atrevido? Y bueno, no lo aprendieron tanto de la calle, lo aprendieron en la casa. Y cuando de pronto nos sentimos avergonzados en público por la manera de actuar o por la manera de responder, quizás queremos pegarle al chico, pero tendríamos que pegarnos a nosotros. Las palabras que salen de nuestra boca, ellos piensan que son normales. No han conocido otra. La manera de hablar nuestro, para ellos se forma una normalidad. Entonces ellos van a hablar después en la calle de la misma manera que se habla en la casa. Después decimos: ay, este chico atrevido, y le pegamos, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendió? En la casa. Por eso los padres quizás debemos a veces contar hasta 10, respirar y después responder correctamente. Pensar en las palabras que vamos a decir. Alguien hablaba con alguien y le decía: si nos acostumbramos también a decir malas palabras, porque las escuchamos todo el tiempo. Pero no significa que porque las escuchemos todo el tiempo tenemos que repetirlas. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, pensemos un segundito y cómo, en lugar de decir esa mala palabra, la reemplazo por otra palabra y hablo bien. Amén. Yo sé que todos ustedes sufren con eso, lo escuchan en su barrio, en la escuela, en el trabajo, malas palabras, malos tratos. Y bueno, tenemos que aprender nosotros a transformarlo y cambiarla en buenas palabras. Ellos aprenderán a controlar su ira, aprenderán a resolver conflictos. Nuestras palabras pueden decir cosas positivas. Podemos hablar muy lindo, pero la manera de accionar es negativa. ¿Qué creen que el niño va a aprender? Lo que han visto. No lo que le dijo el papá, lo que vio que hace. Entonces va a ser la acción negativa lo que aprendió. ¿Sabe? Nuestras acciones van a predominar sobre nuestras palabras. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Nuestras acciones predominan sobre nuestras palabras. Lo que yo hago vale mucho más que lo que yo digo. Ahora, si las palabras y las acciones van en armonía, esa es la enseñanza perfecta. Entonces los niños de esa forma, con ese aprendizaje, van a sentirse seguros y felices. Porque no van a estar pensando: ¿será lo que piensa? ¿Será lo que dice? ¿Será lo que hace? ¿Qué es lo que hago? ¿Hago lo que veo que hace o hago lo que dice? ¿Amén? ¿Sí? Todos nosotros, aquellos que son padres, trabajamos duro para dejar algo a nuestros hijos, dejarle un legado, pero el legado más grande que podemos dejarle es enseñarles
a amar a Dios y a servir a Dios, y principalmente con el ejemplo. Ir nosotros hacia Dios, ir nosotros hacia su presencia, ir nosotros a la iglesia, servir con todo el corazón, sin renegar. Porque también a veces tenemos la costumbre, servimos a Dios, pero renegamos en la casa del servicio a Dios. Eso no sirve de nada, va a decir, ¿para qué voy a servir a Dios si después voy a estar renegando igual que el papá? La humildad es un ejemplo que los niños van a aprender. Es uno de los ejemplos más positivos, porque alguna vez usted habrá visto un niño arrogante, un niño soberbio. Qué feo que es. Enséñeles a ser humildes, enséñeles a saber reconocer los errores, enséñeles a perdonar, a pedir perdón, enséñeles a pedir disculpas cuando sea necesario. ¿Alguna vez usted ha visto una serie? Quizás ya me meto en problemas, porque aquí me voy a meter con todos aquellos que ya han pasado al próximo milenio, o sea, que son del milenio anterior. Había una serie que se llamaba Camino al Cielo. A ver, levanten las manos. Levanten las manos, ¿cuántos han visto alguna vez? Bueno, ya somos... No somos 2, 3, nomás somos varios. Mal de mucho. Es una serie televisiva de los Estados Unidos que se anunció o se emitía en realidad por la cadena NBC desde 1984 a 1989. Una vez preguntaba, ¿qué clase sos vos? Del 1900, dice. Claro, los chicos ahora ya son de clase 2000 para allá. 26 años tiene uno ya de clase 2000. Eso tuvo 5 temporadas, en total 111 capítulos. Era una serie que estaba protagonizada por Michael Landon en el papel de Jonathan Smith. Él era un ángel enviado a la tierra. Esa era su función. La serie se llamaba Camino al Cielo. Y qué difícil sería pensar en los padres como un ángel. Muchas veces somos ese ángel de la familia, el ángel defensor, protector, el que ayuda. Pero no nos creemos un ángel. Pero sí hay una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, y esa responsabilidad es mostrarle el camino al cielo. Eso sí tenemos que hacerlo. Eso el Señor desde siempre le ha dado esa tarea a los padres. No es que la ha dejado para la escuela, no es que la ha dejado para la iglesia, no es que la ha dejado para la señorita de escuelita. No, es una tarea de los padres, nosotros, principalmente los hombres. En muchos casos ha tocado que la mamá tenga que hacerlo en la casa, y el Señor ha respaldado y es valedero. Y a veces le ha tocado a la abuela o al abuelo o a un tío esta tarea, y vale. Pero es una tarea de los padres. Mire, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9. Allí el Señor da una instrucción. Cuando la ley era dada, cuando se hablaba, cuando se la leía, los que estaban allí presentes eran los patriarcas, eran los padres de familia, eran aquellos que eran responsables de su familia. Ustedes vieron que cuando Jesús da de comer a los 5,000, dice la Escritura, eran 5,000, ¿qué? Hombres. Pero allí estaban niños y mujeres. ¿Por qué? Porque los responsables de después transmitirle a su mujer y a sus hijos eran los hombres. Tenían que después atender bien y contarle después a su familia. En algún momento el apóstol Pablo dice, la mujer calla en la congregación. ¿Lo escucharon? Y se agarran de eso para decir, las mujeres no tienen ni voz ni voto. Era una cultura donde el hombre estaba en esos lugares, las mujeres estaban
pongamos en un ambiente al costado o aparte. En el ambiente principal estaban los hombres, la mujer en el de la par. También estaban escuchando, pero de pronto la mujer por allí no escuchó muy bien lo que dijo. Juan, ¿qué dijo? Entonces el apóstol Pablo dice, la mujer, calle. Y después el hombre le cuenta, pero ellas sí estaban allí también escuchando. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Al hombre el Señor le ha dado una responsabilidad muy grande. No va a decir, el pastor no tuvo el cuidado sobre mi familia. El pastor tiene el cuidado y la necesidad de enseñar a todo, al hombre, a la mujer, a la familia. Pero el padre es responsable de su casa. Usted es el sacerdote de su hogar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 a 9, dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra que pasáis vosotros para tomarla. Son enseñanzas que el Señor ha dado para que se enseñen. 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. O sea, para que los obedezcas. ¿Quién? Primero dice, tú, ¿qué sigue? Tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Había una tarea sobre quién, primero papá, después enseñarse a sus hijos lo iban a tener que enseñar después a sus hijos todos los días de su vida, no una vez al mes, no cuando vayan solamente a la escuelita, no cuando vaya a la iglesia, cada día de su vida. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? No es una ocurrencia del pastor, no es una ocurrencia de Dios, no es una carga pesada que Él ha dado. Dice, para que te vaya bien. Si hay algo que el Señor ha buscado para cada hombre, para cada mujer, para cada familia, es que le vaya bien, que sea bendecido. Ese es el deseo de Dios. Pero hay algo que tenemos que obedecer, es su palabra, conocerla, transmitirla. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como Jehová tu Dios te ha dicho. Eso es una promesa. 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras te mando yo hoy, estarán en primer lugar, ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y la repetirás a quién? A tus hijos. ¿Dónde? Y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tus manos. ¿Qué significa? Todo lo que hagas sea según la palabra de Dios. Dice, y estarán como frontal entre tus ojos. No significa que vamos a ponernos la Biblia aquí y andamos así. Vamos a conocer la Biblia, todo lo que hagamos, todo lo que proyectamos, todo lo que esté delante, que vaya según la palabra del Señor. Amén. Dice, como señal en tus manos, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las puertas de la casa representa todo lo que nosotros dejamos entrar. Que todo sea filtrado por la palabra del Señor, que todo sea según la palabra del Señor. Y cuando nos habla de los postes son los que sostienen las casas. Quiere que tu hogar sea sostenido por Dios, permite que la palabra de Dios sea la que guía tu hogar. Y allí vas a tener una casa, un hogar sostenido en Dios. Porque pretendemos que Dios sostenga nuestras vidas, pero
solamente 2 horitas en la iglesia, Señor, yo ya cumplí. Muchas veces escuché cuando alguien dice, no, yo fui a la iglesia, Señor, si yo cumplo, yo voy los domingos y no sé por qué me pasa esto. Que la palabra de Dios esté en nuestro hogar, que vivamos con eso, que hablemos de eso, que proyectemos nuestra vida según eso. Amén. Y todas estas son instrucciones para los padres terrenales, que tenemos tantos defectos, tantas fallas, y que muchas veces hasta queriendo hacer el bien, hacemos macana. Pero yo intentaba hacer algo bueno y no sale mal. Pero hay alguien que sí pudo hacerlo de la manera correcta y Él es Dios, que fue su gran amor el que nos acercó a Él. De todos modos, los padres tenemos que aprender de Dios. No es que nosotros no tenemos de nadie de quien aprender, es Dios quien sostiene nuestras vidas. A los padres, a los hijos, a las madres, a los tíos, a las tías, a los abuelos, a las abuelas, a los niños. Amén. De pronto Él es nuestro Padre Celestial. Y podemos tener ese Padre Celestial que es fiel, que es amoroso, más que cualquier padre terrenal. Como decía el primer versículo que leí, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Nosotros siendo malos aún tratamos de hacerlo mejor. Pero ahí está Dios. La gran diferencia entre nosotros y Dios es que todo lo que tú le pidas, Él va a hacer, Él te va a dar cosa buena. Todo va a ser para bien. Un padre que te dará siempre lo mejor, que estará siempre atento a sus hijos. Un padre que nunca deja de mirarlos. Nosotros como padres terrenales, una vez que el hijo salió de la casa, lo perdemos de vista. Pero a cualquiera de nosotros Dios nos ve en todo lugar. Es un Padre que sabe perfectamente lo que nos pasa por dentro, nos pasa por fuera. Conoce nuestras emociones, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros dolores, nuestros sufrimientos, las cargas. Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo hemos llegado o cómo llegamos a ser hijos de Dios? Hay muchos que dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo escucharon eso? Todos somos hijos de Dios. Y no es así. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador. Dice San Juan 1:12, puedes buscarlo. Y si hay alguien todavía que no ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy es el día que puedes decirle, Señor, entra en mi corazón, limpia mi pecado, sáname, restáurame, hazme tu hijo. Y dice así este versículo, mas a todos los que le recibieron, porque debemos creer en Él, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no es hijo de Dios aún. Amén. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe, en creer que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y Él está vivo y aún un día vendrá a buscar a su iglesia. Creemos en esa obra redentora de Cristo en la cruz y debemos vivir en obediencia y amor a sus mandamientos, porque no es que decir, ¿y vos sos hijo de Dios? Sí. ¿Por qué?
Porque en el año 1832 yo una vez fui a la iglesia, hice la oración y ahora, no, yo hace años que no conozco, no sé nada, no voy a la iglesia, no hablo de Cristo, no leo la Biblia. ¿Y será hijo de Dios? Ya no sé qué será. ¿Sabe que Dios no tiene nietos? Tiene hijos. No es que porque tu papá haya sido cristiano, vos ya, ahí está, ya la herencia. No, Señor. No porque tu abuelo haya sido lo que quieras, el mejor cristiano, ya estás asegurado. No, Señor. Usted tiene que creer en Jesucristo. Usted tiene que recibirlo. Usted tiene que obedecer. Mire, porque dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? O sea que si tú no permites que el Espíritu Santo te guíe, tú no eres un hijo de Dios todavía. Para que seas un hijo de Dios tienes que permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida. Obedecer a Dios, obedecer su palabra. Entonces todos aquellos que obedecen pueden llamarse hijos de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Amén? ¿Hay alguien que todavía no es hijo de Dios aquí? Levante su mano y vamos a orar después. Ok. Hay una escritura que se ha hablado mucho y la verdad que tiene, pero muchísimo más para hablar. Es la historia o la parábola del hijo pródigo. Quiero que vayamos una vez más a esa parábola, poder entender algo más de lo que ha pasado ese día o esos días allí. Poder entender lo que Jesús nos quería enseñar por medio de esta parábola. Lucas capítulo 15 y desde el versículo 11 vamos a leer. Muchos de nosotros casi hasta de memoria la sabe a la escritura. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No mucho día después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed de becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La historia que más que mostrar a este hijo rebelde muestra el amor de un padre, el amor del Padre Celestial. Lo que hizo el padre fue exponerse públicamente,
fue en contra de todas las leyes, fue a romper las reglas sociales, culturales y religiosas de su tiempo. Él lo hizo y lo hizo todo por amor. Ahora vamos a entender un poquito más. Jesús estaba dando esta parábola en medio de las críticas de los fariseos. Los fariseos le decían: este anda con pecadores y come con pecadores. Pero todos sabemos que Jesús vino a buscar y a salvar, ¿qué? Los más santos. Jesús vino a buscar y a salvar a aquellos que están como estatuas en la iglesia, los religiosos. Vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Jesús vino en especial por algo que estaba perdido, como lo cuentan aún aquellas parábolas anteriores a esta del hijo pródigo. Sabemos que este hijo menor le pidió la parte de la herencia que le tocaba. No era una simple petición económica, no era un préstamo que le estaba pidiendo al padre porque quería emprender un negocio quizás. Lo que él estaba haciendo era una ofensa profunda contra su padre. Era como decir: prefiero lo que tienes antes de tenerte a ti. Prefiero lo material antes que estés presente. Es más, lo que estaba diciéndole al padre en pocas palabras: yo te trato como si estuvieras muerto, porque las herencias se las piden o se las reclaman después de muerte del padre. Entonces en vida le estaba diciendo: te considero muerto, dame lo que me corresponde. Estaba rompiendo una relación, estaba rechazando la autoridad y el honor familiar. No era una ruptura, no era una desobediencia solamente, no era una rebeldía, era una ruptura total de la unión familiar. Yo rompo relación con vos, dame lo que me corresponde y yo me voy. No quiero saber nada más con vos. El padre, sin decirle nada, accede al pedido. No lo discute, no lo retiene, le da su libertad. La historia dice que el hijo se va lejos, toma una vida completamente desviada, sin control, desenfrenada, hasta que todo ese mundo de ficción y libertinaje se derrumba. Se le acaba el dinero, desaparecen los amigos, desesperado de hambre, empieza a buscar trabajo, va a cuidar cerdos, que era una de las actividades más denigrantes que podían tener los judíos. Los cerdos eran impuros, era humillante hacer eso. Y aún él deseaba comer de lo que ellos comían. Las algarrobas no eran para los humanos, eran alimento para cerdo. Ya no tenía dignidad, estaba fracturado, estaba roto. Su dignidad, su identidad había quedado en el mismo lodo que estaban los cerdos. Allí, esa era su identidad. El hijo menor, como muchos que son rebeldes e inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. Yo no quiero estar obedeciendo a lo que vos tenés para decirme, papá. Yo quiero vivir como yo quiera, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero probar la vida. Pero también tuvo que llegar a lo más bajo para poder recobrar el sentido, la memoria. Me pregunto y te pregunto, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Qué tragedia tenemos que cruzar
o qué tragedia nos tiene que atravesar para poder mirar a quién es nuestro Padre, para poder volver a Él, para poder volver a mirar al único que nos puede ayudar? ¿Qué nos tiene que pasar? No pierda su conciencia, deténgase. Deténgase y mire a Él antes de tocar fondo. Sálvese y evite a su familia un dolor mayor. Evite que su familia transcurra eso tan doloroso como es la rebeldía, un hijo lejos, un hijo que se ha perdido. Pero desde allí, en la misericordia de Dios, en su peor desgracia, dice la palabra, volviendo en sí. Volviendo en sí, era como despertar, era como recuperar la conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Y quizás recordando aquellos días donde estaba en esa finca, en esa casa, en ese palacio, en ese lugar tan cómodo. Dormía, comía, cuidado del Padre, protección. Y allí por la cabeza decía, pero si en la casa de mi Padre hasta los trabajadores tienen que comer, tienen abundancia, tienen un techo y yo acá me muero de hambre. Qué tonto que soy. ¿Por qué me fui tan lejos? ¿Por qué desperdicié todo? El versículo 6 dice, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenemos que aprender algo. Quienes se alejan de Dios no van a poder encontrar ayuda en nadie ni en nada. El mundo y la carne, ¿saben? El mundo no va a abrazar a los que sufren. Nunca lo hizo y nunca lo va a hacer. Así como hicieron estos amigos de este muchacho, cuando él ya no tenía que darles, ya lo dejaron. Se fueron, lo dejaron solo. Y la carne no satisface a los hambrientos. Vas a buscar vicios en el mundo, en el alcohol, en mujeres, en pornografía, en tantas cosas, y nunca va a satisfacer tu espíritu. Siempre vas a ser un mendigo. Siempre vas a estar enredado en el lodo con los cerdos hasta que decidas volver. Y decide volver. Dice, después de estos pensamientos, después de este momento de lucidez, dice, pero si en la casa de mi Padre puedo hallar comida aunque sea. Y allí comienza un proceso. Dice, voy a volver. No me importa volver como hijo. Sé que ya no merezco ser el hijo. Voy a volver como un jornalero, como uno que trabaja. Y comienza a preparar ese discurso. Trae un discurso ni siquiera que sale del corazón, sino como para convencerlo al padre que contrate un empleado más. Que aunque sea me dé un lugar entre los empleados, entre los trabajadores, entre los jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él lo sabía. Él sabía la posición que ya estaba. Él sabía que no era digno. Él sabía que lo que había hecho estaba mal. No estaba arrepentido. Ya no soy ni digno ni merecedor. Era uno que ya no tenía valor. El pecado que lo había alejado también distorsionó su identidad.
Este, que sabía que no podía llamarse hijo, él no regresa por amor, él regresa por hambre. Él no estaba arrepentido, él estaba roto, él estaba destruido. El verbo inicial que indica acá que volvió en sí, él dice que tuvo una lucidez racional. Él quería sobrevivir, se le prendió el instinto de supervivencia. ¿Qué puedo hacer para sobrevivir? Tenía un deseo y dice, se le prendió la lamparita, aunque sea un jornalero de mi papá. No, él no esperaba una restauración. Él solo esperaba sobrevivir. En ese regreso a casa, encontramos con uno de los momentos más importantes y poderosos de esta historia. Dice que cuando estaba lejos aún, el padre lo vio. La escritura no dice que él haya visto al padre. El padre fue el que lo vio. El padre fue el que corrió hacia él a besarlo. Y tantas veces pensamos, yo he venido porque, Señor, aquí estoy, yo me rindo a Él. Si Él es el que lo hizo, Él es el que te atrajo, Él corrió hacia ti. En esa cultura, un hombre mayor, un hombre honorable, no corría. Correr representaba levantarse la túnica, exponerse públicamente a la vergüenza. Cuando alguien tenía que correr o disponerse para la batalla, sabemos que tenían esos vestidos largos, para poder correr tenían que levantárselos. No es que se iba a ver sus partes íntimas, pero hasta por ahí llegaba y de ahí podían correr. Eso era humillante, pero era algo más profundo que podemos entender aquí. La ley no solamente mostraba lo que este padre se había animado a hacer por su hijo, sino que mostraba lo que el hijo había hecho. Había una ley muy poderosa también y grave sobre la rebelión. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21 voy a leer. Dice así la escritura: si alguien tuviere un hijo contumaz y rebelde, contumaz significa que permanece en mantenerse en el error, que es tenaz en estar errado. Dice, si alguien tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, uno bien rebelde. Escuche lo que le va a pasar. Dice, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirá a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es un glotón y borracho. Entonces, escuche lo que le iba a pasar a que el padre debía entregarlo por su rebeldía. Porque no era tan solamente una rebeldía. Ya les voy a contar. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Eso es lo que merecía el hijo rebelde. Eso es lo que merecía ser apedreado. Aquí el padre venía y lo entregaba a los ancianos, a los jueces de la ciudad, decir, ¿qué hago con este? La ley dice que debe morir. Por rebelde, por desobediente, por borracho, por glotón.
y morirá. Lo apedrearán y morirá. Escuche lo que iba a pasar. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Como decimos hoy, este es un plaga. Si lo dicen, pregúntele a cualquier muchacho cuando vea un drogadicto por ahí, pregúntele qué es, cómo lo catalogan. Un plaga, un perdido, tantas cosas que se dice. Ese hijo rebelde debía ser llevado, a los ancianos, a los líderes. Él era una deshonra para la familia. En consecuencia, la familia debía llevarlo y podría ser apedreado públicamente. Era una vergüenza social. Él había decidido defraudar a toda su familia. Él había decidido que su familia no era nada y que quede como nada. El mismo pasaje o este mismo pasaje del hijo pródigo muestra a este hijo desordenado y en libertinaje. Encaja perfectamente con la vida de este joven. Pero el padre, escuche, no actúa según la lógica. El padre no actúa según la ley mosaica, sino que el padre actúa según la ley del amor. El padre no corría solo por emoción. El padre corría para adelantarse, para cubrirlo antes que otros lo señalen. Corría para declarar públicamente: este sigue siendo mi hijo. Porque el hijo no se creía hijo ya. Pero el padre decía: a pesar de lo que hizo, yo decido que él va a ser mi hijo. Y fue eso lo que hizo Cristo por nosotros allí en la cruz. Él decidió públicamente llevar esa vergüenza de ser colgado en un madero aún desnudo por mí y por ti. Decidió que él iba a llevar la culpa. Él iba a cargar su culpa. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga el mundo, yo te voy a abrazar. Como lo hizo Dios con cada uno de nosotros. Hebreos 12, 2 al 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No le importaba lo que digan, no le importaba lo que pasaba. Y se sentó a la diestra del Padre. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él se hizo maldición por nosotros para que tengamos libertad, para que tengamos salvación. Lo que hacía este padre, tomó la vergüenza de su hijo y lo protegió. El padre lo que hizo era devolverle la identidad rápidamente. Vayan, lo lavan, lo cambian, le ponen ropa, anillo, calzado. Y hacemos una fiesta porque este estaba muerto y ahora está vivo. Este que estaba perdido ahora está con nosotros. Y no fue el padre que lo señaló. Quizás hubo una sociedad como fue el hermano mayor que sí lo señaló. Y hasta le dijo: vos no servís para nada. ¿Por qué este sinvergüenza que se fue, que malgastó todo, ahora estás haciendo una fiesta para él? Lo que el padre era, lo que el padre le estaba dando era ese amor que desarma la vergüenza. Ese amor que puede cubrir, como también dice la Escritura, multitud de pecados. Es el amor de Dios. Así es el amor de Dios, que permanece persistente,
fiel. Dios nos buscará y nos va a dar oportunidad para responder. Él no te va a obligar a ir a Él. El Padre estaba allí esperando, mirando, quizás cada día que vuelva, que aparezca el Hijo, andrajoso, sucio, maloliente, no importa cómo venía. Pero tan solamente que aparezca. Y aunque traiga un discurso que no valga la pena, hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno, no le contestó nada de eso. Le dijo, para. Lo abrazó, lo besó. Hagamos una fiesta por este. Este no va a ser un jornalero, va a ser un hijo. No va a ser cualquiera. Y si hay una vergüenza que alguien la tiene que llevar, voy a ser yo, no mi hijo. Así es Dios. No te va a obligar a ir a Él. Y como Padre nos espera pacientemente que recobremos nuestros sentidos. Que podamos decir, pero si en la casa de mi Padre, yo recuerdo cuando allí estaba bien, yo sé que Él me ama, yo sé que ahí no me va a faltar, lo veo en otros. Ese gran amor de Dios busca hallar pecadores, busca encontrar aquello que se había perdido. Y sabes, hay otra cosa que en la Escritura casi no se encuentra. Nunca dijo, porque hiciste tal cosa, no te puedo recibir. Nunca lo dijo. Nunca cuando hay un corazón arrepentido, nunca cuando hay alguien que viene a Él, que vuelve a Él, lo rechaza. Y sí, la sociedad, ¿qué importa la sociedad si el Padre te recibe? ¿Qué importa el otro? Ay, ¿qué me van a decir ahora que después de tanto tiempo vuelvo? ¿Y qué importa? Que no le pase a ellos. Solamente vuelve al Padre, vuelve a la casa del Padre, vuelve a sus pies, vuelve a sus brazos, vuelve a su cobertura y nunca más te alejes. Nunca más le digas, pero para mí estás muerto. No me importa tus enseñanzas, no me importa vivir bajo tus reglas, no me importa vivir bajo tus leyes. Nunca le digas, nunca te vayas. Quizás aún en esta semana, en estos días, o hace un tiempo, sientes que te has alejado. Y sientes que hay una palabra que dice, pero sí podría estar mejor. Podría estar bien en los brazos de mi Padre, podría estar bien en la casa de mi Padre. Podría estar bien allí cuando, bajo su cobertura. Además, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestras culpas. Solamente vuelve. ¿Y cuál es tu discurso? No sé cuál es tu discurso, pero quiero decirte que el de Dios, sus brazos están extendidos para recibirte. Sus brazos están extendidos para abrazarte y para besarte. Pero yo tengo mal olor. No le dijo al hijo que tenía mal olor. Le dijo, vamos, vestido nuevo, ropa, calzado, ponte de pie. Señor, te doy gracias porque tú eres ese Padre celestial que cuida de nosotros, que nos enseña,
y aún nos recibes en la rebeldía. Señor, cuando hemos decidido dejarte, alejarnos, negarte, has sido ese Padre que estuvo allí esperando con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente. El tiempo de la lejanía quizás hizo que mi vida cada día sufra más. Pero allí en la casa del Padre quedaron retenidas las bendiciones que el Padre tenía para cada uno. Señor, hemos sido rebeldes, Señor, te hemos dejado, hemos abandonado, hemos despreciado la gracia, hemos despreciado tu nombre. Hemos dicho no me importa, pero hoy vuelvo a ti. Pero hoy vuelvo a ti tal cual soy, tal cual estoy. Quizás aún ni palabras tengo para decir. No hay un discurso, no hay un verdadero arrepentimiento, pero aquí estoy. Que sea tu amor que cubra, que sea tu amor que perdone, que sea tu amor que limpie, que sea tu amor que restaure, que sea tu amor que devuelva la identidad a cada uno de tus hijos. Que sea tu amor aquel que levanta al caído, que sea ese amor del Padre, el que abrace, el que diga, para mí tienes valor, no como el mundo ha dicho, porque para mí tienes valor. Señor, muestra a cada uno, Señor, quizás su condición, Señor, también, y muéstrale que son tus brazos que están extendidos y aún corres para recibirle, Señor, y que nosotros a veces como esos hijos que nos hemos alejado, podamos también correr hacia ti, hacia el encuentro, hacia esos brazos de amor y de misericordia. Señor, ten misericordia una vez más sobre cada uno de nuestras vidas, y te damos gracias porque tú eres ese Padre que podemos volver a ti, porque tú eres ese Padre de amor, porque tú eres ese Padre que levanta al caído, porque tú eres ese Padre que nos abraza, nos envuelve, Señor, porque tú eres ese Padre que ama. Señor, gracias. Canción